Bienvenidos a Historia de nuestros santos, un espacio creado para acercarte cada día a la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En este video de Historia de nuestros santos, conocerás la vida de San Andrés Kim Taegon y sus compañeros mártires, los primeros santos coreanos que entregaron su vida por Cristo en medio de una dura persecución. Su valentía y fidelidad siguen inspirando a la Iglesia en todo el mundo. Además, podrás escuchar esta historia en nuestro podcast con Donna y Lorenzo, disponible junto a cada uno de nuestros videos. Suscríbete, compartí y ayúdanos a difundir la vida y el ejemplo de los santos. Hola, hoy es 20 de septiembre de 2025 y vamos a sumergirnos en una historia, realmente particular, la de los mártires coreanos. Nos centraremos en figuras como San Andrés Kim Taegon, San Pablo Chong Ha-sang y, todos sus compañeros. Sí, una historia fascinante y en muchos sentidos única. Para prepararnos hemos realizado bastante material, artículos de sitios conocidos como catholic.net, Religión en Libertad, también la Wikipedia, claro, algunos análisis académicos, de revistas como la de UCOL y textos litúrgicos, homilías papales, un poco de todo. Un buen repaso, sí señor. ¿Y qué buscamos hoy? Pues queremos entender un poco mejor esos orígenes tan raros del catolicismo en Corea, la persecución tan terrible que sufrieron y, que nos queda de ellos hoy. Porque lo más llamativo quizá es cómo empezó todo, ¿no? Exacto. Que la fe llegó y creció gracias a los propios coreanos, a laicos, sin que hubiera misioneros durante mucho tiempo. Eso es muy poco común en la historia de la Iglesia. Muy poco común, desde luego. Cambia el esquema habitual. Bien, pues, entremos en materia. La primera pregunta es casi obligada. Si no llegaron misioneros, ¿cómo es que prende el catolicismo en un sitio como Corea en el siglo XVIII, que era una sociedad bastante cerrada? Pues es la pregunta clave, porque rompe el molde, como decías. Todo arranca a finales del siglo XVIII. Y no empieza con barcos ni nada de eso, sino con libros. ¿Con libros? Sí. Intelectuales coreanos, eruditos, que formaban parte de las misiones diplomáticas que iban a Pekín, allí entraron en contacto con textos católicos. Libros escritos en chino por los misioneros jesuitas que estaban en China. Ah, claro, por la cercanía con China. Eso es. Y parece que hubo un libro en concreto que les impactó mucho. El verdadero significado del Señor del Cielo, del famoso jesuita Matteo Ricci. Matteo Ricci, claro. Despertó en ellos una curiosidad intelectual y espiritual muy fuerte. De hecho, fíjate, hay fuentes que dicen que ya en 1614, un erudito coreano, Lee Soo-hwan, mencionaba este libro en una de sus obras, el Jibon Yusol. O sea que la semillita llevaba ahí tiempo, latente. O sea que no fue una cosa de un día para otro. Y estos intelectuales, ¿fueron ellos los que empezaron todo? ¿Hay alguien que destaque especialmente? Sí, digamos que el punto de inflexión, la figura clave, es Ji Sing-hong. Era uno de estos eruditos viajeros. Y él fue más allá de la simple lectura. Se bautizó en Pekín en 1784. Tomó el nombre de Pedro. Ajá. Se le considera, y con razón, como la primera piedra de la Iglesia coreana. Porque al volver, él mismo empezó a bautizar a otros colegas, como Lee Bayok, a compartir lo que había descubierto. O sea que la primera comunidad la forman ellos, entre ellos, eruditos conversos. Exactamente. Una comunidad fundada por laicos para laicos. Y además, en secreto total, claro. Se reunían escondidas en Seúl. Hay constancia de que usaban la casa de otro converso, Kim Beum-bu, que tomó el nombre de Tomás. ¿En Seúl? Sí, en el barrio de Myeongdong.
Ese lugar donde empezaron a reunirse y a celebrar sus ritos, allá por 1785, se considera la primera iglesia de Corea. Y es significativo que hoy, justo ahí, se levanta la Catedral de Myeongdong. Qué curioso el vínculo histórico del lugar. Y aquí viene lo más extraordinario, yo creo. Esta comunidad no solo sobrevivió, sino que creció. Creció y se mantuvo fuerte durante décadas. Estamos hablando del periodo entre más o menos 1779 y 1835, sin tener ni un solo sacerdote. Décadas sin clero. Décadas. Todo funcionaba por el fervor, el estudio, la organización de estos laicos. Y no es que se conformaran, Buscaban sacerdotes activamente. Enviaron peticiones a Pekín, incluso directamente al Papa, pidiendo que les enviaran clero. Una fe autogestionada es increíble. Pero imagino que, al final, sí llegaría algún sacerdote. Aunque la cosa no acabó bien para él, ¿no? No acabó bien. El primero que consiguió entrar fue un sacerdote chino, el padre Chu Mun-mo. Llegó en 1794. Pudo trabajar en secreto unos años, pero lo descubrieron. Lo ejecutaron en la persecución de 1801 junto con unos 300 fieles de su comunidad. Uf, qué duro. Sí, pero lo fascinante de todo esto, si volvemos al inicio, es esa génesis tan particular. Una fe que no viene impuesta de fuera, sino que nace del estudio, de la lectura, de la convicción personal de intelectuales locales, y en un entorno cerrado y, como veremos enseguida, muy hostil. Esa base, esa raíz intelectual y laica, marcó muchísimo a la Iglesia coreana. Le dio una resiliencia fuera de lo común. Y esa resiliencia se puso a prueba muy pronto y de forma brutal, por lo que cuentas. Aquí es donde la historia se vuelve muy oscura, ¿verdad? Porque esa persecución tan salvaje por parte de la dinastía Joseon, ¿era solo porque era una religión nueva o había algo más? Pues, a ver, si lo miramos en contexto, hay varios factores clave. La Corea de la dinastía Joseon era una sociedad muy estructurada sobre principios confucianos, muy arraigado. Claro. Y el catolicismo traía ideas que chocaban de frente con algunos pilares culturales básicos. El punto más conflictivo, sin duda, fue el rechazo católico al culto a los antepasados. El famoso tema de los ritos ancestrales. Exacto. Para los católicos era visto como idolatría, lógicamente, pero para la sociedad y el Estado coreano esos ritos no eran solo una tradición, eran una obligación social y cívica fundamental. Negarse a hacerlos era visto casi como una traición a la familia, a la comunidad, al propio Estado. Entiendo, un choque cultural enorme. Enorme. Y a eso súmale el contexto geopolítico de la época. Estamos en un momento de creciente expansión colonial europea en Asia. El gobierno coreano, como otros de la zona, miraba con muchísima sospecha cualquier influencia extranjera. Claro, el miedo a Occidente. Eso es. El catolicismo, aunque les llegara inicialmente vía China, lo asociaban con esas potencias europeas. Lo vieron como una amenaza directa a su soberanía, a la estabilidad del reino. El miedo era tal que el rey Sunjo llegó a promulgar un edicto en 1802 que ordenaba explícitamente el exterminio de los cristianos. Exterminio, así de claro. Las fuentes describen varias oleadas de persecución terribles durante todo el siglo XIX. Empezaron ya en 1791 con esas primeras ejecuciones por lo de los ritos y luego grandes masacres en 1801, 1839, 1846... Y la última gran persecución empezó en 1866. Las cifras totales son espeluznantes. Se habla de entre 8.000 y 10.000 mártires. Es una barbaridad. Una barbaridad, sí. Y además con una brutalidad. Las crónicas de los martirios, las llamadas Acta Martyrum, describen una crueldad sistemática. Eran métodos pensados para quebrar la voluntad de la gente, para que renegaran de su fe. Mejor no entrar en detalles, pero... No hace falta recrearse, ¿no? Pero hablamos de torturas extremas y muy variadas. Palizas brutales, mutilaciones... Usaban muchas formas de ejecución, decapitación, horca... Incluso el propio decreto de beatificación de Pío XI destaca la invicta fortaleza de estos mártires ante unos suplicios que hoy nos cuesta hasta imaginar. Cuesta asimilarlo, sí. Y lo que también impacta mucho al leer sobre ello es quiénes eran estas víctimas.
que no eran un grupo uniforme, ¿no? Para nada. Es que entre los mártires encuentras gente de todas las edades. Las fuentes mencionan desde una niña de 13 años hasta una anciana de 79. 13 años. Sí. Y de todas las clases sociales. Nobles de la aristocracia, los Yanban, junto a campesinos, artesanos, gente humilde, hombres y mujeres. Casados, solteros, viudas, vírgenes, y tanto los pocos clérigos que lograron entrar, como sobre todo laicos, muchísimos laicos. Era un reflejo completo de la sociedad coreana de la época, unida solo por la fe. Ante una situación así, tan extrema, es normal que destaquen algunas figuras, líderes cuyo testimonio brilla más. Y hay dos nombres que son clave en la memoria de la Iglesia, y que celebramos precisamente hoy, 20 de septiembre. Andrés Kim Taegong y Pablo Chung-ha-san. Empecemos por Andrés Kim. Andrés Kim Taegong es una figura icónica, sí. Principalmente por ser el primer sacerdote católico nacido en Corea. Eso ya es un hito. Venía de una familia noble, Yanban, que se había convertido al catolicismo, lo cual ya era bastante raro y arriesgado. Claro. Mártir. Su bisabuelo, Pío Kim Chon-hu, también mártir. En total, en su linaje, se cuentan hasta 11 mártires en 4 generaciones. Tela. ¿11 mártires en la misma familia? Sí, sí. Él mismo fue bautizado ya de adolescente, con unos 15 años. Y claro, para formarse como sacerdote tuvo que irse fuera. Lógico, en Corea era imposible. Imposible. Lo enviaron a estudiar al seminario de Macao, que era colonia portuguesa en aquel entonces, y lo llevaban los padres de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, la MEP. La MEP, que luego tendrá un papel importante también. Fundamental. Bueno, pues allí estudió, luego lo ordenaron diácono y finalmente sacerdote en Shanghái, en 1845. Lo ordenó un obispo francés, Monseñor Cerreol. Y las fuentes destacan no solo su fe, sino también sus capacidades. Era un tipo brillante, buen explorador, hizo trabajos de cartografía, dominaba idiomas, sabía de navegación. Vaya, polifacético. Sí, dedicó tiempo a buscar rutas seguras para que otros misioneros pudieran entrar en Corea por mar evitando los controles terrestres. Una vida intensa. Pero su ministerio como sacerdote fue cortísimo, ¿verdad? El riesgo debía ser altísimo. Extremadamente corto y peligroso. Lo arrestaron en junio de 1846, justo cuando estaba intentando organizar la llegada de más misioneros franceses por la costa oeste. ¡Qué mala suerte! Sí, lo encarcelaron en Seúl durante 3 meses. Lo torturaron, claro, para que delatara a otros cristianos, para que renunciara a su fe. No lo hizo, y al final lo decapitaron cerca del río Han el 16 de septiembre de 1846. Tenía solo 25 o 26 años. 25 años. Y apenas pudo ser sacerdote durante 1 año y medio, muy poco tiempo. ¿Se sabe algo de lo que dijo al final, de sus últimos momentos? ¿Queda algún testimonio? Sí, se conservan crónicas sobre sus últimas palabras dirigidas a la gente que estaba allí antes de la ejecución. Dijo algo así como, a ver si lo recuerdo bien, en esta última hora de mi vida, escúchenme. Si he tratado con extranjeros, ha sido por mi religión y por mi Dios. Por él muero. Mi vida inmortal está a punto de empezar. Conviértanse si desean ser felices después de la muerte, porque Dios castigará a los que no quisieron conocerle. ¡Qué interesa! Impresionante. Y también se conserva una carta muy emotiva que escribió desde la cárcel a los fieles, animándoles a ser valientes soldados de Cristo. Fíjate si impactó su figura, que el propio obispo Ferreol, el que le ordenó, quedó destrozado y pidió que cuando él muriera lo enterraran junto a Andrés Kim. Tremendo. Y la historia de Andrés Kim va muy unida a la de otro pilar de esa iglesia primitiva, pero en este caso un líder laico fundamental, Pablo Chung-ha-san. ¿Qué sabemos de él? Pablo Chung-ha-san es igualmente crucial, sí. Representa perfectamente esa fuerza laica de la que hablábamos al principio. Nació en 1795, también en una familia noble. Pero su historia familiar es trágica desde el principio. También mártires en su familia. Sí, su padre, Agustín Chon-yokon, y su hermano mayor murieron mártires cuando Pablo era solo un niño, tendría unos 7 años. A raíz de eso, la familia lo perdió todo. Les confiscaron los bienes, cayeron en una pobreza tremenda. Fue su madre, Cecilia, que era una mujer muy devota, quien lo educó en la fe en esas circunstancias tan duras. Y él, a pesar de no ser sacerdote, tuvo un papel muy activo, ¿no? Activo es poco, fue el motor de la iglesia en Seúl durante años.
Siendo muy joven, con unos 20 años, se echó a la espalda la tarea de reorganizar la comunidad católica, que estaba muy dispersa y sin guías después de las primeras persecuciones. ¿Cómo lo hizo? Pues mira, viajó varias veces a Pekín, jugándose la vida en cada viaje, para pedirle al obispo de allí que enviara misioneros. Imagínate, es que incluso llegó a escribir directamente al Papa pidiendo ayuda. Al Papa, desde Corea en esa época. Sí. Y fue él quien jugó un papel clave para que el obispo Lorenzo Imbert, el primer vicario apostólico, pudiera entrar clandestinamente en Corea. Y le ayudó muchísimo en su ministerio como traductor, como guía. De hecho, Pablo estaba estudiando teología por su cuenta. Tenía la esperanza de poder ser ordenado sacerdote algún día. ¡Qué dedicación! ¿De verdad? ¿Y cómo fue su final? Imagino que también. También acabó mártir, sí. Llegó en la persecución de 1839. Lo arrestaron junto a su madre, Cecilia, y a su hermana. Y como Andrés Kim, se mantuvo firme ante los jueces. Su declaración fue clara y rotundo. Soy cristiano y lo seré hasta mi muerte. Impresionante. Las crónicas dicen que, a pesar de las torturas terribles que sufrió, mantuvo siempre un rostro sereno. Lo decapitaron en Seúl el 22 de septiembre de 1839. Su firmeza y su liderazgo como laico son tan venerados como el sacerdocio de Andrés Kim. Son las dos grandes figuras. Hemos hablado de los coreanos, lógicamente, pero en ese grupo de 103 mártires que se canonizaron juntos, también había extranjeros, ¿no? ¿Cuál fue su papel en medio de esta iglesia que había nacido de forma tan local? Es una parte fundamental de la historia, claro, porque aunque la fe nació allí de forma espontánea, digamos, la Iglesia Católica es universal. Y la Santa Sede, en cuanto fue consciente de lo que pasaba en Corea, confió oficialmente la misión a la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, la MEP que mencionamos antes. Ajá. Fue en 1831. Y de esta sociedad vinieron los primeros obispos y sacerdotes que lograron establecerse, aunque fuera por poco tiempo y a costa de sus vidas. Entre los mártires canonizados están tres figuras clave de la MEP. Monseñor Lorenzo Imbert, que fue el primer vicario apostólico, o sea, el primer obispo para Corea, y dos sacerdotes, Pedro Maubant y Santiago Chastán. Ellos llegaron antes que Andrés Kim fuera sacerdote, entonces. Sí, llegaron antes. Y vivieron en unas condiciones de clandestinidad absoluta. Tuvieron que aprender coreano como pudieron, moverse constantemente de un sitio a otro, esconderse. Hay una descripción del propio Monseñor Imbert que es tremenda. Habla de pasar hambre, frío, de dormir en el suelo, de confesar de noche a escondidas y de vivir siempre esperando el golpe de sable. ¡Qué angustia constante! Una tensión brutal. Y al final los delataron y los arrestaron en 1839, el mismo año que a Pablo Chong. Y aquí hay un detalle terrible y heroico a la vez. Para evitar que torturaran a los fieles, para descubrir dónde estaban los otros dos sacerdotes, Imbert les escribió animándoles a entregarse voluntariamente. ¿Les pidió que se entregaran? Sí. Y ellos lo hicieron. Se entregaron, los ejecutaron a los tres juntos, el 21 de septiembre de 1839, y de forma especialmente cruel. Los golpearon, los aseatearon por las orejas, los rociaron con cal viva y finalmente los decapitaron. Es muy fuerte. Y muy significativo que en ese grupo de mártires canonizados estén juntos estos misioneros extranjeros y los líderes coreanos como Andrés Kim y Pablo Chong, junto a tantos otros laicos anónimos. Exacto. Es que esa composición del grupo que canonizó Juan Pablo II en 1984 lo dice todo. De los 103, 10 eran extranjeros. Los 3 obispos y 7 sacerdotes de la MEP, y 93 eran coreanos. 93 coreanos. Sí, y entre ellos estaba Andrés Kim, que era el único sacerdote nativo en ese grupo inicial canonizado, estaba Pablo Chong Ha-sang, había otros laicos destacados, catequistas, y una gran mayoría, 82, de hombres y mujeres laicos de toda condición social y edad. Es un reflejo muy claro de esa iglesia. Claro. Y esto pone sobre la mesa una cuestión importante, creo yo, sobre cómo la Iglesia en Corea manifestó desde sus mismos orígenes, desde el martirio, esa mezcla, esa tensión y esa complementariedad entre lo local y lo universal. Entendido. Entonces, después de tanta persecución, tanta sangre derramada, ¿cuál es el legado? ¿Cómo se ve hoy esa semilla de los mártires en la Corea actual?
Pues mira, quizá el testimonio más claro de ese legado es el propio crecimiento de la Iglesia Católica en Corea después de las persecuciones. La famosa frase de Tertuliano, esa de que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, aquí parece que se cumplió al pie de la letra. Sobrevivió y creció. Sobrevivió y creció, sí. A pesar de décadas de una persecución brutal, la fe no solo no desapareció, sino que echó unas raíces profundísimas. Finalmente, hacia finales del siglo XIX, la situación política cambió un poco y en 1899 se proclamó la libertad religiosa en Corea. Por fin. Por fin. Y eso permitió a la Iglesia salir de la clandestinidad, empezar a construir seminarios, iglesias. La propia Catedral de Myeongdong, en Seúl, esa que está construida donde empezaron las reuniones secretas, se consagró en 1898 y desde 1900 alberga reliquias de los mártires en su cripta. Y el crecimiento siguió en el siglo XX, ¿no? ¿Siguió? ¿Y de qué manera? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. En 1969 se nombró al primer cardenal coreano, Esteban Kim So-hwan, una figura importantísima, muy respetada en todo el país, que incluso tuvo un papel relevante en la defensa de la democracia durante la dictadura de Park Chung-hee. Recuerdo su figura, sí. Y luego, en las décadas de los 70 y 80, hubo un crecimiento explosivo. Se habla de tasas anuales de conversiones de hasta el 10%. Para que nos hagamos una idea, las fuentes que hemos mirado indican que entre 1999 y 2018 el número de católicos creció casi un 50%. ¿Un 50%? Sí, superando los 5,8 millones de fieles. Esto es más o menos un 11% de la población total de Corea del Sur. Sigue siendo una minoría, claro, pero una minoría muy significativa y muy activa. Si miras solo la población que se declara religiosa, en 2015 los católicos eran cerca del 18% frente al 45% de protestantes y un 35% de budistas. Son cifras importantes. Y las visitas de los papas también habrán ayudado, ¿no? Recuerdo la de Juan Pablo II y la de Francisco. Muchísimo. Han sido catalizadores muy importantes, sin duda. La visita de Juan Pablo II en 1984 fue histórica. No solo porque canonizó allí mismo a los 103 mártires, sino porque fue la primera ceremonia de canonización celebrada fuera de Roma en siglos. Fue un reconocimiento mundial a la historia tan particular de la Iglesia coreana. Un gesto potente. Y más recientemente, la visita del Papa Francisco en 2014, que fue para la Jornada de la Juventud Asiática en Daejeon, también tuvo un impacto enorme. En esa visita, Francisco beatificó a otro grupo grande, 124 mártires de las primeras persecuciones, incluyendo a Paul Yun-ji-chung, aquel que ejecutaron en 1791 por lo de los ritos. Francisco lo dijo claro en la homilia. La victoria de los mártires sigue dando frutos hoy en Corea. Y se ven esos frutos por lo que dices. Se ven. La iglesia coreana hoy es muy dinámica. Fíjate que ha pasado de ser una iglesia que dependía totalmente de misioneros extranjeros, que los pedía desesperadamente, a ser una iglesia que envía misioneros a otros países, lo que se llama la misión ad gentes. Ha dado la vuelta a la tortilla. Totalmente. Y además, la figura de San Andrés Kim Tae-gon sigue siendo una referencia cultural importante. En 2021, por el bicentenario de su nacimiento, la UNESCO lo reconoció como figura conmemorativa universal, no solo por su fe, sino también por su contribución intelectual, su defensa de la dignidad humana. Hasta se ha hecho una película reciente sobre su vida, Nacimiento, se titula Birth en inglés. Interesante. Y toda esta historia, tan marcada por el sufrimiento extremo, por una fe tan inquebrantable, ¿cómo puede resonar hoy, en nuestro mundo que a veces parece tan distinto? Pues yo creo que resuena de varias maneras. Por un lado, el testimonio de alguien que defiende sus convicciones más profundas hasta la muerte. Eso siempre interpela, ¿no? Sea la época que sea. Nos confronta con la pregunta de ¿por qué estamos dispuestos nosotros a jugárnosla? Sí, te hace pensar. Algunas de las fuentes que leíamos conectan explícitamente a este testimonio con los desafíos que viven hoy los creyentes en muchas partes del mundo, ya sea la indiferencia, la burla o, tristemente, la persecución violenta, que sigue existiendo. Por desgracia, sí. Y por otro lado, volviendo a los orígenes, hay análisis interesantes que sugieren que parte del atractivo inicial del catolicismo en Corea fue su mensaje de igualdad radical ante Dios, algo que contrastaba mucho con la rígida jerarquía social confuciana. Esto habría sido especialmente potente para las mujeres y para las clases más bajas.
Eso es un punto interesante. Sí, da que pensar sobre el potencial transformador y también social que puede tener la fe, ¿no? Desde luego. Es una historia verdaderamente sobrecogedora. Una fe que nace del estudio, de la lectura de unos laicos, que se templa en el fuego de una persecución que cuesta imaginar, y que acaba transformando silenciosamente una cultura a lo largo de generaciones. La valentía de Andrés Kim, de Pablo Chong, de Lorenzo Imber, de esos miles de hombres y mujeres anónimos, desafía nuestra comprensión, la verdad. Sí, su legado es un recordatorio muy potente de que las convicciones más profundas pueden arraigar y florecer incluso en los terrenos más hostiles, y a menudo de las formas más inesperadas. Nos muestran una fe vivida hasta las últimas consecuencias, con una coherencia radical que impresiona. Y para terminar, volviendo a ese hilo conductor que mencionábamos al principio, quizá queda una reflexión en el aire que las propias fuentes sugieren. Esa absoluta singularidad de la Iglesia coreana, por haber sido fundada y sostenida durante décadas casi exclusivamente por laicos, antes de que llegaran sacerdotes de forma estable. ¿De qué manera ese fortísimo protagonismo laical desde el minuto cero pudo haber moldeado el carácter particular, esa resiliencia increíble y quizá ese dinamismo misionero que vemos hoy en el catolicismo coreano? Buena pregunta para seguir dándole vueltas. Ahí queda la pregunta, para seguir explorando. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.